tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este año nuevo. Yo sé que ha pasado mucho tiempo y no le dimos seguimiento al tema pendiente que teníamos ahí. Nos queda un episodio pendiente del problema del mal. Y pues en este episodio vamos a concluir ese problema. Por lo mismo va a ser un poquito largo el video. Voy a tratar de que no. Y también pues vamos a hacer una breve recapitulación. Si ustedes quieren entrar en más detalle pueden ver los videos anteriores. Son dos. Y pues si quieren un resumen breve, aquí se los voy a dar. Y pues hoy necesitamos un poquito más de entrar en detalle, ¿verdad? Esto es un tema complejo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar una presentación que tengo por acá. Entonces vamos a ir avanzando. Hoy sí lo vamos a concluir y ya dejamos ahí el video en el canal. En primer lugar, pues recuerden que para poder solucionar el problema, igual que en un problema de matemática, ¿verdad? Primero formulémoslo bien, ¿verdad? Habíamos dicho que básicamente el problema consistía en una incompatibilidad de 4 afirmaciones. No podemos afirmar las 4 al mismo tiempo, aparentemente. Siempre hay que afirmar 3, pero hay que negar una. Y estas son que Dios existe, que Dios es todo bueno, que Dios es todopoderoso y que el mal existe. Entonces recuerdan que habíamos visto como esa aparente contradicción y incluso surgían diferentes posibles soluciones al ir afirmando 3 y negando cada una de ellas, ¿verdad? Entonces es un poquito lo que está aquí adelante. Si recuerdan las proposiciones, si las ponemos en una tabla, ¿verdad? Y vemos las posibles soluciones dependiendo de la combinación de afirmación y negación, pues la primera que vamos a entrar es el ateísmo, ¿verdad? Si nosotros podemos afirmar todo lo demás, pero si negamos que Dios existe, es una solución al problema, ¿verdad? Una posible solución. Luego tenemos el panteísmo. En este caso vamos a negar que Dios es completamente bueno. Este tipo de solución a lo que nos lleva es a creer en algún tipo de Dios que tiene el mal y el bien en sí mismo, ¿verdad? Es como algo el yin y el yang y ese tipo de ideología, ¿verdad? Luego tenemos la negación del ser todopoderoso de Dios. Aquí básicamente recordarán en los videos anteriores, igual los pueden ir a ver, es que lo que hacemos es que hacemos un dios pequeño, ¿verdad? Y hacemos varios dioses, entonces se vuelve un politeísmo y cada dios tiene un poder, ¿verdad? Entonces no hay un dios que sea todopoderoso y con eso, digamos, se soluciona el problema. Luego teníamos la otra negación, ¿verdad? Era negar que el mal existe, ¿verdad? Entonces era mucho esto de New Age, habíamos platicado. Entonces el mal no existe, es solamente una ilusión que tenemos, pero no lo logramos ver porque no estamos iluminados, ¿verdad? Y algo por el estilo. Entonces, por ahí van las 4 posibles soluciones, pero había una quinta, que, que es tal vez la que más dificultades presenta para el que no se ha entrado tanto a este tema, y era el teísmo bíblico, ¿verdad? Creer en un solo Dios todopoderoso y bueno y que el mal existe, ¿verdad? Entonces, y habíamos platicado de que la solución puede ser verdadera, pero esos términos de bondad, ser todopoderoso de Dios, que es el mal, y todos esos términos en los que está formulado el problema, están de una forma ambigua. Entonces necesitamos definirlos de una forma inequívoca, ¿verdad? Que sepamos bien su significado. Y esa, pues, por lo menos sería el primer paso para empezar a tratar de solucionarlo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a entrar, aquí ya comienza la parte nunca antes vista de esta serie del problema del mal. Entonces vamos a necesitar entender por lo menos 4 términos clave. El mal, el libre albedrío, o la libertad humana, ¿verdad? La omnipotencia, y a qué nos referimos cuando decimos que Dios es bueno, que es la bondad. Entonces vamos a empezar con el mal. Básicamente hay 2 malentendidos principales sobre el mal. La primera es que tendemos a ver el mal como algo que es, o sea, como un ser. Ya lo vamos a explicar. Y la segunda es que confundimos 2 tipos diferentes de mal.
hay un mal moral y hay un mal físico. Entonces, ¿con qué nos referimos a la primera parte? Que el mal no es un ser. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Es un tema tal vez metafísico. El mal no es un ser, no es una cosa, no es algo que tenga sustancia, no es una entidad. Al contrario, el mal es como esa ausencia de ser. Digamos, desde un punto de vista metafísico, todo ser es bueno, porque tiene sustancia, ¿verdad? Y las cosas en sí no son malas. Por ejemplo, imagínense esto, ¿verdad? Alguien me puede decir, no, pero si a alguien le dan le cortan la cabeza con una espada, eso es malo. No necesariamente, ¿verdad? Podríamos decir que ese golpe de espada, la espada, ese golpe tal vez no fue malo, ¿verdad? De hecho, fue un muy buen golpe para que le cortara la cabeza a la persona. Entonces, pero ¿dónde está el mal? Si alguien le da con una espada a otra persona. El mal está en la intención de esa acción, ¿verdad? O sea, la elección que hizo esa persona eh, para realizar esa acción. Entonces, aquí vamos a llegar a este punto que es súper importante. El mal es la corrupción del bien. Y por eso aquí vemos una manzana podrida. Porque para que la manzana se pudra, primero tiene que ser buena, ¿verdad? Entonces, lo malo de la manzana no es en sí la manzana, es que está podrida. Y ese estar podrida es que ese bien que la manzana tenía se corrompió. Entonces ya la manzana no tiene las propiedades buenas que tenía, ¿verdad? Y básicamente también podemos concluir por el ejemplo de la espada, que el mal está en la voluntad. El mal está en el intento, en la acción, perdón, en la elección de esa acción que se hizo. Básicamente podemos decir que el mal es real porque lo vemos, ¿verdad? Está en el mundo, pero no es una cosa. Y por ejemplo, San Agustín decía esto, él lo definía como un amor desordenado, una voluntad desordenada. Él decía que era la no conformidad entre nuestra voluntad y la de Dios. Pero básicamente es la no conformidad de algo con como debería ser, ¿verdad? Entonces la manzana no estar conforme a como debería ser una manzana. Entonces ahí está el mal, ¿verdad? En esa ausencia de la manzana como debería estar. La segunda confusión es la distinción entre estos dos tipos de mal moral y mal físico. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos mal moral? Y vamos a ir viendo pues las diferencias. El mal moral es aquel mal que en primer lugar lo hacemos activamente. O sea, nosotros lo realizamos. Es un mal que lo deseamos realizar y por lo tanto nosotros somos responsables de ese mal. A ese mal le llamamos el pecado, ¿verdad? Alguien que intenta robar, alguien que mata a otra persona, alguien que ofende con sus palabras a otra persona. Digamos que cumple con esas condiciones, ¿verdad? Lo hacemos activamente, lo deseamos libremente y por lo tanto somos responsables. Pero tenemos otro mal, el mal físico. Y cuando hablamos de mal físico, ¿aquí qué pasa? En este no lo hacemos, ¿verdad? Sino que este lo sufrimos. O sea, somos como agentes pasivos de este tipo de mal. No lo deseamos, está en contra de nuestra voluntad, nadie quiere sufrir. Y no somos responsables, al menos, o sea, cada quien no es responsable del sufrimiento que tiene, normalmente. Y esto es lo que conocemos como el sufrimiento, ¿verdad? Una persona que está enferma, una persona que le dicen que tiene alguna enfermedad terminal, ¿verdad? Y a veces la gente se pregunta ¿por qué Dios me manda esto? Y empieza el dilema, ¿verdad? El problema del mal, ¿verdad? Y a veces mucha gente se aleja de Dios. O cómo es posible que Dios me permita a mí sufrir esto si yo me he portado bien, yo he hecho bien las cosas, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahorita distingamos entre esos dos tipos de mal. Ahora vamos a hablar un poquito más de dónde se originan estos tipos de males, porque hay que entender la relación si es que hay entre ellos. Primero, el mal moral. El mal moral, como ya vimos que nosotros lo elegimos y nosotros, digamos, accionamos
ese tipo de mal y somos responsables de él, entonces este mal se origina en nuestro libre albedrío. Por el contrario, el mal físico tiene un origen que se da entre el hecho de que nosotros nos tenemos que relacionar con la naturaleza en la que estamos, ¿verdad? O sea, nosotros estamos aquí y nuestros cuerpos son mortales, ¿verdad? Entonces, en algún momento las funciones del cuerpo van a empezar a fallar y vamos a morir, por ejemplo. O estamos aquí, o aquí, ¿verdad? En Guatemala, viviendo donde hay volcanes y hay terremotos, y entonces un día me puede suceder una catástrofe y, ¿verdad? Que me afecte. Entonces ese es un tipo de mal físico y el origen es esa relación. Entonces, por ejemplo, aquí alguien podría pensar esto, ¿verdad? Dios está libre de culpa por el pecado, porque ese es su origen es nuestra propia libertad, pero no está libre de culpa por el sufrimiento. Y pareciera lógico, ¿verdad? Podría ser, aparentemente se ve lógico este pensamiento. Pero esto solo podría ser así, a menos que el origen del sufrimiento, ¿verdad? O sea, del mal físico, esté conectado con el pecado, que es el mal moral. O sea, si encontráramos una relación que uno causa al otro, entonces esto ya no sería verdad. O sea, si esto sucede, que el mal físico lo podemos rastrear al mal moral, entonces ahí sí no podemos culpar a Dios por ese mal físico. Y aquí, pues, para entender esto tenemos que entender un tema muy importante, ¿verdad? Que es la famosa caída, ¿verdad? Digamos, aquí podríamos hablar un poquito, la caída me refiero a la narración del Génesis, donde se narra cómo el hombre eh, eh, hizo el primer pecado, el pecado original, pero incluso lo vamos a hablar aquí, digamos, desde el punto de vista psicosomático. Nosotros no somos fantasmas dentro de un cuerpo, ¿verdad? O sea, nuestra alma o psique eh, es la forma y el cuerpo es la materia, ¿verdad? Están conectados, somos una unidad entera, ¿verdad? No somos cuerpos así como máquinas con nuestro verdadero ser en el interior, no, ¿verdad? O sea, y digamos esto, ¿por qué lo decimos? Ustedes han visto cómo, o sea, por esta unidad psicosomática, incluso los pensamientos pueden enfermar. Y esto, digamos que es algo médico, científico. Y entonces aquí vamos a ir a esto. Cuando el alma está alejada de Dios por el pecado, entonces el cuerpo se aleja también, porque existe esta unidad psicosomática. Y la consecuencia es el dolor y la muerte. Entonces, ¿qué pasa? La muerte espiritual, que podemos llamar a causa del pecado, y la muerte física van juntas, porque nuestro espíritu y nuestro cuerpo están juntos. Y como para aclarar un poquito e ilustrar, podemos pensar en esta imagen, ¿verdad? De un imán al que están conectados tres anillos. El imán representa a Dios. El, el primer anillo representa nuestra alma. El segundo anillo representa el cuerpo. Y el tercer anillo representa la naturaleza, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nos alejamos de Dios? O sea, si separamos el imán del primer anillo, ¿qué pasa? Se desmorona, ¿verdad? O sea, todo se desmorona y entonces se pierde digamos, esa separación de Dios por el pecado, el mal moral, ocasiona un mal físico, ¿verdad? En nuestro cuerpo. O sea, no solo el alma se separa de Dios, sino que ya nuestro cuerpo sufre y aparte hay un sufrimiento relacionado a la naturaleza, que sería el último acto. Luego el segundo término que habíamos hablado, el libre albedrío. Entonces aquí vamos a hablar de un concepto que se llama determinismo, lo que significa que usualmente nos dicen que las acciones del ser humano están condicionadas por la herencia, que vamos a decir que es H, y por el ambiente. Entonces, no solo condicionadas, sino determinadas, ¿verdad? Entonces el ser humano
va a actuar en base a su ambiente y a la herencia. Por otro lado, hay una alternativa a este pensamiento, ¿verdad? Y es que el acto humano no puede ser solo la herencia y el ambiente, hace falta algo, ¿verdad? No, o sea, ese punto de vista del determinismo no está correcto. Y es que lo que le falta al acto humano es el libre albedrío. El acto humano sí está condicionado por la herencia y por el ambiente. Digamos que son causas necesarias de las acciones del ser humano, la herencia y el ambiente, sí, pero no son causas suficientes, ¿verdad? También se necesita el libre albedrío. O sea, tiene que haber un toque de libertad. Entonces, bueno, aquí lo dice, ¿verdad? La herencia y el ambiente condicionan el acto, pero no lo determinan. Entonces, por ejemplo, pensemos en esto, ¿verdad? Tenemos aquí algunos materiales para una pintura, ¿verdad? Pinceles, acuarelas, no lo sé. Y el resultado final es esta pintura, ¿verdad? Que todos conocemos. ¿Qué hace falta para que esto se convierta en aquello? ¿Verdad? Lo que hace falta es libre albedrío. O sea, sin ese libre albedrío no podríamos llegar a este resultado final, ¿verdad? Entonces, muy, muy claro que nos queda. Lo que estábamos viendo aquí es que el libre albedrío es algo que es necesario en el ser humano. Luego vamos a hablar del otro término, omnipotencia. Es una incompatibilidad del problema mal entre un Dios que es todopoderoso y bueno y el mal que vemos que existe en el mundo. Entonces podríamos, y por eso hablamos de libertad antes, podríamos pensar en dos temas: un mundo sin libertad y la ley de la no contradicción. Entonces ahorita los vamos a ver. Un mundo sin libertad. Entonces alguien podría preguntarse, si para Dios todo es posible, ¿por qué Dios no creó un mundo sin pecado? ¿Verdad? No habría tanto problema, podríamos pensar. Pero la respuesta es esta, ¿verdad? De hecho, Dios sí creó un mundo así. Pero otra vez, el origen del mal no fue el poder de Dios, fue la libertad que tuvo el ser humano. Ok, podría preguntar entonces por qué Dios no creó un mundo sin libre albedrío. Porque ese libre albedrío fue lo que ocasionó el mal. Y Dios no pudo haberlo creado entonces. Y entonces aquí vamos a ir un poco en el tema de las contracciones. Porque la realidad es que si Dios hubiera creado un mundo así, entonces en ese mundo no existirían los seres humanos. Porque la libertad o el libre albedrío es básicamente la esencia de lo que es ser humano, ¿verdad? Los animales se guían por el instinto. Y el ser humano que tiene instinto también tiene libertad. De hecho, es parte de lo que nos hace ser humano. Entonces, crear un mundo sin libre albedrío sí se puede, pero no habría humanos, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí podemos pensar, ¿verdad? Un mundo en el que no habría odio, pero también sería un mundo en el que no habría amor. Y nosotros sabemos que los animales no pueden amar, ¿verdad? O sea, pueden gustar, mostrar afecto, ¿verdad? Disfrutar el afecto, pero no aman. Y entonces alguien podría decir, pero entonces no es posible un mundo con seres humanos libres, pero sin pecado. Y entonces aquí como que regresamos, ¿verdad? O sea, sí es posible. De hecho, Dios lo creó. Pero la realidad es que un mundo así, donde hay seres humanos libres y que originalmente no había pecado, es un mundo donde hay posibilidad de que haya pecado, porque hay libertad. Entonces, si hay seres humanos, hay libertad y es decisión de ellos si esa posibilidad del pecado se vuelve una realidad o no, ¿verdad? Así es. O sea, digamos que no hay para dónde. Entonces vamos a ver algunas ideas aquí. La omnipotencia no podría haber creado un mundo en el que haya seres humanos libres sin la posibilidad de pecar, pues el libre albedrío necesariamente incluye la posibilidad de pecar, ¿verdad? O sea, yo no puedo crear un ser humano libre que no pueda pecar, porque entonces no sería libre. Pero entonces alguien pregunta, entonces ese no poder, o sea, no que todo es posible para Dios. Y bueno,
aquí hay que pensar en la lógica. O sea, hay contradicciones que no tienen sentido. O sea, es como decir, por ejemplo, sería preguntar, ¿por qué Dios no creó un mundo con la posibilidad de libremente elegir el bien o el mal y al mismo tiempo la no posibilidad de elegir el mal? Eso es una contradicción. Es lo mismo cuando alguien dice, ¿por qué Dios no puede crear un círculo cuadrado? ¿O por qué Dios no puede crear una piedra tan pesada que Él no la pueda levantar? ¿Verdad? O por qué no, o incluso aquí, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? ¿Por qué no puede haber colores sin color? ¿Verdad? Y la realidad es que eso no puede haber porque estas ideas violan la ley de la no contradicción. ¿Y qué es esta ley? La ley de la no contradicción simplemente es que algo no puede ser y ser al mismo tiempo, ¿verdad? Ni en las mismas circunstancias. Entonces alguien podría decir, no, es que cuando nosotros pensamos así, nosotros estamos diciendo que el poder de Dios entonces sí está limitado por nuestra lógica, ¿verdad? Pero la realidad es que nuestra lógica no es nuestra, ¿verdad? Eh, digamos, esta lógica es algo que existe, ¿verdad? Algo que existe en la forma del universo, cómo funciona. Por ejemplo, este es un malentendido de Dios, ya que una de las perfecciones divinas, o sea, una de las características de ser Dios, es que Él no se puede contradecir a sí mismo, si no, no sería Dios. Entonces, de hecho, esa propia no contradicción de sí mismo, que es consistente en Él, eso es parte de lo que lo hace, es su perfección. Y esta ley de la no contradicción, como decía, ¿verdad? No es nuestra lógica, no es algo que nos inventamos, ¿verdad? En realidad es una verdad que existe y que descubrimos. No es algo que inventamos, ¿verdad? La lógica no se inventa, se descubre. Y nosotros sabemos que X es igual a X y eso es una verdad universal, eterna y objetiva en todo momento, ¿verdad? Entonces, pero ahora habíamos hablado, ¿verdad? Bueno, aquí en la otra presentación decíamos, la omnipotencia no podría. Entonces pareciera que estamos diciendo que de todos modos Dios algo no puede hacer. Dios no puede prevenir el pecado sin quitar la libertad. Pero ¿qué significa este no puede? Este no puede no significa que Dios tenga obstáculos fuera de sí, ¿verdad? Y aquí me gusta esta frase de C.S. Lewis. El sinsentido no deja de ser sinsentido solo porque le añadamos las palabras Dios puede antes, ¿verdad? O sea, las contradicciones sin sentido y lógicas son contradicciones sin sentido y lógicas siempre y en todo lugar donde alguien las diga, ¿verdad? No solo porque yo diga, es que Dios, entonces no, ¿verdad? Eso no funciona así. Y luego vamos con otro término, que es el tema de la bondad. Y aquí vamos a diferenciar, ¿verdad? Cuando hablamos de bondad, ¿a qué nos referimos? Entonces, cuando hablamos de bondad, bondad no es igual que amabilidad, ¿verdad? Y aquí si vemos algunas imágenes, podríamos pensar que tienen en común. Y es que en esos tres casos, ¿verdad? Una persona que se prepara para una maratón o una competencia, eh, el odontólogo, ¿verdad? Que tiene que atender a su paciente, o el padre que a veces tiene que regañar a su hijo o darle algún consejo. No necesariamente hay amabilidad en esos casos. El odontólogo no necesariamente va a ser amable con su paciente. De hecho, él está dispuesto a causarle cierto dolor, pero porque sabe que detrás de ese dolor y de ese procedimiento doloroso hay un bien, ¿verdad? Es la salud dental. El deportista que entrena también está dispuesto a sufrir, ¿verdad? Porque sabe que ese sufrimiento le va a llevar a un bien mayor, que es ganar una competencia, etcétera. Y de hecho, un padre que regaña a su hijo, pues también, ¿verdad? Tal vez no es amable porque le tiene que decir las cosas como son y tal vez al niño le va a doler, pero él sabe que lo hace porque es por un bien mayor, lo está educando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es amabilidad? Amabilidad es la voluntad de librar a alguien a quien amamos del dolor. Pero a veces, ser bueno significa no ser amable, como en estos casos, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar de otros casos, cuando vemos una imagen así, ¿verdad? Por ejemplo, si la bondad, o sea, si el ser bueno de Dios fuera solo que significara solo que Él es amable, un Dios que tolerara el dolor en sus criaturas, pudiendo eliminar ese dolor, no sería un Dios bueno, ¿verdad? O todo bueno.
Entonces, aquí hay una realidad. Mientras más profundamente amamos, vamos más allá de la amabilidad. Entonces, por ejemplo, somos amables con los hijos de un extraño, pero a nuestros hijos les pedimos más, ¿verdad? Sin dejar, o sea, no necesariamente sin dejar de ser amables, pero les exigimos, ¿verdad? Por ejemplo, somos amables con los animales, los matamos para evitar que sufran, cuando hay que sacrificarlos, ¿verdad? Por alguna enfermedad o algo. Conste que aquí el tema de la eutanasia es diferente, ¿verdad? Porque para el ser humano deseamos más, ¿verdad? Habíamos dicho que el ser humano tiene libertad y por lo tanto es diferente a los animales. A los humanos no solo queremos librarlos del dolor, ¿verdad? Sino que también queremos librarlos del vicio y de la ignorancia y del pecado, ¿verdad? Para eso hay universidades y escuelas. Y de hecho, podemos sentir compasión cuando vemos a alguien que no sabe algo, ¿verdad? Alguien que es ignorante en algo. Nos puede conmover porque sentimos que a esa persona le falta, está atrapada por la ignorancia. Entonces, ¿qué sucede? La realidad es que Dios permite el sufrimiento y nos priva del bien menor de ese placer que pudiéramos tener en ese momento para que alcancemos un bien mayor. En este caso podríamos decir que es la educación moral y espiritual, ¿verdad? Que ir creciendo en otros temas. Entonces, la amabilidad, no, la falta de amabilidad no necesariamente es mala, ¿verdad? O sea, ser bueno a veces puede ser no ser amable, ¿verdad? Incluso los paganos lo reconocían. Por ejemplo, miren a Esquilo lo que decía. Él se conoce como el padre de la tragedia. Y decía esto: día a día, hora a hora, el dolor cae gota a gota sobre el corazón, hasta que en nuestra desesperación y contra nuestra propia voluntad viene la sabiduría por la terrible gracia de Dios. Seguro él cuando decía Dios se refería a otros dioses, ¿verdad? No el Dios cristiano, pero incluso ellos lo veían así, ¿verdad? Como que hay como esa gota de sufrimiento, de dolor. Y bueno, ahorita ya hemos definido los términos, formulamos el problema, vimos las posibles soluciones. Es como que si esa niebla que había se ha disuelto, ¿verdad? Y podemos como que comenzar a ver más claro. Entonces, vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Básicamente, hemos visto que el mal puede ser de dos tipos, ¿verdad? El mal espiritual, su naturaleza es el pecado, y el mal físico, su naturaleza es el sufrimiento. El origen del mal espiritual es el libre albedrío de los seres humanos, ¿verdad? Y el origen del mal físico es el mal espiritual, ¿verdad? O sea, están conectados. Y el fin del mal espiritual, Dios lo permite porque nos ayuda a preservar la naturaleza del ser humano, porque básicamente en su esencia el ser humano tiene la libertad o el libre albedrío. Y el fin del mal físico, bueno, pues aquí puede ser para varias cosas. Por un lado, puede ser en muchos casos castigo por el pecado, ¿verdad? Algo que toca que sufrir, porque por un pecado que se cometió. Y también está el tema de que el mal físico nos puede servir, es de utilidad, ¿verdad? Su fin podría ser que sirve como una disciplina espiritual para perfeccionarnos. O sea, porque Dios también lo permite para que alcancemos una perfección, una felicidad eternas. Pero, eh, pues la típica imagen del, del diamante, ¿verdad? Que hay que irle dando forma, puliéndolo. Y eso es ir limando asperezas, ¿verdad? Que en la vida nuestra duele, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, una vez que vemos claramente los términos, que los tenemos bien definidos, como que ya no es necesario elaborar argumentos más complicados para solucionar el problema. O sea, el problema está solucionado cuando definimos los términos. Y la realidad es que el mal, su gran origen es la libertad del ser humano. Y Dios no nos pudo haber hecho humanos sin libertad, si no, no seríamos humanos, seríamos máquinas. Y entonces no tendría mérito amar ni odiar, ¿verdad? Porque las máquinas no tienen mérito. Y, y además Dios no lo quita, Dios lo permite porque Él sabe
En primer lugar, que el mal moral no lo quita porque no seamos humanos. Y el mal físico porque nos ayuda con disciplina a perfeccionarnos. Como un atleta que entrena, ¿verdad? Que sufre, ¿verdad? Que se cansa, que le duele, pero que él sabe que va por algo mayor. Y entonces Dios sabe, ¿verdad? Ese bien mayor al que Él nos quiere llamar. Entonces, como se dan cuenta, queda claro, ¿verdad? Y a veces este es uno de los argumentos, bueno, habíamos dicho que era el argumento principal del ateísmo, ¿verdad? No hay otro eh, así tan demostrable como el problema mal, porque el problema es algo que vemos, ¿verdad? Pero digamos que si tenemos esto claro, continuamente estamos sufriendo mal y no vamos a tener esas dudas que algunos han tenido, ¿verdad? Y por la cual algunos incluso se han apartado de la fe. Entonces, yo espero que les haya servido. Estuvo largo, yo lo sé, pero espero ir tratando estos temas de una forma más resumida, ¿verdad? Este es un tema complejo, así que creo que había que tratarlo así. Les agradezco mucho a los que ven mis videos, les agradezco mucho que lo compartan con sus amigos y con sus familiares en sus redes sociales, de verdad que ayuda mucho. Y recuerden que lo que queremos es que este canal crezca y que pues más gente aprenda a defender la fe, su fe católica, y que también pues la gente que tiene dudas pues les sirva de algo estas ideas. Yo no me lo estoy inventando, esto viene de libros, lo que pasa es que son resúmenes. Igual si ustedes quisieran saber más, cuéntenmelo en los comentarios, ¿verdad? O si ustedes conocen algún libro interesante del cual podríamos hablar aquí, también es bienvenida la opción. Siempre muchas gracias por el apoyo que nos dan. Y bueno, hasta ahí hemos llegado. Gracias.